encontramos para debatir lo que es realidad nacional y geopolítica del mundo. Es muy cómodo achacar a todos los problemas a los medios de comunicación y a las mentiras conservadoras. Sin duda, los líderes conservadores mienten a menudo y usan un lenguaje orwelliano para distorsionar la verdad, y sin duda, los medios de comunicación se sienten cómodos repitiendo los marcos conservadores. Pero es poco lo que podemos hacer directamente al respecto. Solo podemos controlar directamente cómo comunicarnos. No basta corregir una mentira con la verdad, sino que es necesario enmarcar las cosas con nuestra visión moral para que la verdad se entienda, y es necesario que nuestro marco vuelva a delimitar el debate político. Es un gran riesgo hablar, pero hay quien lo hace, y gracias a esto, habiendo un debate, y aunque hace falta tiempo, el debate tiende a encontrar un equilibrio. Mohsin Majid. Bien, vamos a empezar el debate sobre el tema realidad nacional y geopolítica. A mi izquierda tenemos al señor Jonathan Kiwan, el señor Edison Tuaquiza, el señor Stalin Yaselga, el señor Alex Pinta. Bueno, las preguntas que tenemos están dirigidas para el señor Stalin Yaselga. Primera pregunta. ¿Qué opina usted acerca del modelo de producción capitalista y del modelo socialista? Vale, gracias por darme la palabra. Yo opino que el capitalismo y el socialismo son de alguna manera filosóficamente opuestos dentro de la economía. Bueno, pero como sabemos, el socialismo y el capitalismo son dos maneras de gobierno muy diferentes. Es decir, el socialismo planea tener todo equitativamente y el capitalismo planea que solo uno tenga todo el poder. Ahora, lo que a mi parecer, yo estoy de acuerdo con que el método socialismo es un método adecuado para gobernar un país. Bueno, los teóricos liberales burgueses presentaban al socialismo como sinónimo de capitalismo económico, empresas públicas, regulación estatal de la economía, al margen de que la clase social domina el Estado. Ahora, para mi manera, la producción socialista es la mejor porque todos tenemos que estar equitativamente en una sola economía. No habría clases sociales y nosotros estaríamos de una manera, de cierta forma, más adecuadamente y no tendríamos indisciplina o, como se podría decir, guerras entre algunas familias. Muchas gracias, señor Stalin. Señor Alex Pinta, ¿tendría la gentileza de mencionarnos su opinión acerca de lo que acabó de hablar el señor Yaselga? Buenas tardes. He escuchado la opinión de mi compañero, sin embargo yo me inclino más por el capitalismo, porque como hemos podido observar en grandes potencias mundiales que han implementado este método, han sido países muy exitosos, ya que fomenta las riquezas y la competitividad entre personas, lo cual es bueno, ya que genera muchos campos de trabajo, también genera la producción y la riqueza de un país. Entonces yo me inclinaría más por el capitalismo, ya que aplicándolo de una manera correcta es un buen método para el desarrollo de un país. Muchas gracias por su intervención, señor Pinta. A continuación mencionaremos la segunda pregunta. El Ecuador es un país rico en recursos naturales. Cuenta con 4 regiones: sierra, costa, Amazonía y Galápagos, y se puede cultivar la tierra la mayor parte del año. ¿Cree usted que el Estado debería invertir más y mejor en el aprovechamiento de sus recursos naturales, como la minería y el petróleo, considerando que actualmente las economías en el mundo están cambiando? Señor Jonathan Kiwan. Buenas tardes, señorita moderadora, compañeros. Con respecto a su pregunta, tomando en cuenta que la forma de explotación de los recursos naturales, no solo en el Ecuador, sino en diversas partes del mundo, no se hace de una manera responsable, y también teniendo en cuenta que el petróleo es ya un recurso que es prácticamente obsoleto,
considero que se debería aplicar y tratar de viabilizar nuestros recursos y nuestras investigaciones hacia la parte tecnológica, como energías alternas, como energía solar, energía eléctrica, la cual sería más factible a futuro. Claro, no dejando de lado lo que son nuestros recursos naturales, porque también es algo muy importante, pero si tenemos una visión de futuro, las tecnologías es lo que más nos va a beneficiar. Muchas gracias por su intervención. Señor Edison Teotiza, ¿cuál es su opinión al respecto? Tomando la opinión de mi compañero Jonathan Kiwango, yo estoy en contra, ya que es una parte fundamental aportar más hacia los bienes naturales de nuestro país, enfocando ¿a qué? A la producción de tierras mediante los campesinos y también a partes naturales, en este caso a la Amazonía, dando en cuenta también, basándonos también en la costa, por los pescadores y la productividad que existe en esa región. Y para la fase de Galápagos nos enfocaríamos igualmente en la naturaleza, ya que es un venir del turismo y ingresos económicos hacia nuestro país. Muchas gracias, señor Edison. Sin embargo, podemos acotar que el señor Kiwango mencionó que devastaría la naturaleza, la producción del petróleo afecta a las comunidades indígenas, como usted mencionó, sobre el turismo. ¿Cómo podría dar una solución, señor Jonathan, para lo que acaba de mencionar el señor Edison? Bueno, a lo que me refería fue a la explotación de recursos, lo que son mineros y petroleros, ya que estos son los que no se realizan de forma correcta. Pero sí se debería apoyar a lo que es la agricultura, que es otra rama, no a lo que me referí, pero bueno, se debe tener responsabilidad para todo, ¿no? Porque se debe cuidar la naturaleza, que es lo que más debería importarle a los gobernantes, que es algo que dejan de lado muchas veces. Señor Edison, ¿está de acuerdo con lo que opina el señor Jonathan? Retomando nuevamente las palabras del compañero Jonathan Kiwango, básicamente sería enfocado sí al control de la explotación petrolera en la Amazonía, ya que muchos de estos son ilegales, el cual viene futuramente contiene causas en pérdidas de poblaciones, las cuales viven de la naturaleza y del consumo de la misma. Muchas gracias, señor Edison. Bueno, la tercera pregunta va dirigida para el señor Alex Pinto. En los inicios de la vida republicana en el Ecuador ha vivido dos periodos muy importantes en su historia. El primero a través de García Moreno y su política conservadora, y el segundo, Eloy Alfaro Delgado y su política liberal. ¿Cuál cree usted que ha sido más importante para el Ecuador, considerando que García Moreno impulsó la educación y que Eloy Alfaro el comercio? Bueno, contestando a su pregunta, creo que los dos han sido unos grandes presidentes para el Ecuador. De distintas maneras han ayudado a tener lo que hoy en día tenemos aquí en el país. Pero yo creo que me inclinaría más por Eloy Alfaro, porque si bien es cierto que García Moreno fomentó y ayudó a que la educación aquí en el Ecuador se fortaleciera y fuera de mejor calidad, era solo para ciertos estratos o de clase media o pobre. En cambio, Eloy Alfaro fomentó la educación que sea laica primeramente, que benefició a diferentes personas que tenían otra ideología de religión, y también la hizo para todas las personas. Entonces yo pienso que una insignia y uno de los mejores presidentes, a mi parecer, es Eloy Alfaro, por sus obras y además por lo que él ha dejado como legado aquí al Ecuador. Señor Jonathan Kiwango, ¿usted qué opina acerca de esta pregunta? Compartiría la opinión de mi compañero, ya que si tenemos a García Moreno, entonces, analizando todo lo que él realizó, sí, fue un presidente que en la parte administrativa ayudó a la educación, muchas obras para el Ecuador,
pero en la parte personal no era una buena persona, un buen presidente. Entonces, tendría la misma opinión que mi compañero y sería lo mismo. Señor Stalin Yacerga, ¿usted está de acuerdo con los demás compañeros de debate? Bueno, para mi parecer, el señor García Moreno fue el que fomentó la educación y a su vez la regularizó, es decir, compartió su pensamiento con nosotros, queriendo hacer al Ecuador alguien más recto, soberano, pero también en lo personal pienso que era una cuestión muy sádica de gobierno, puesto que él no entendía con palabras, opiniones de otras personas y simplemente las ejecutaba. Así que, para mi parecer, Eloy Alfaro, con la ideología de García Moreno, podría haber hecho algo mejor, algo más productivo, puesto que si se hubiera aplicado más al estudio y por medio del estudio fomentar más el comercio, el Ecuador hubiera estado en una mejor posición económica y política y académicamente. Muchas gracias, señor Stalin. Continuamos con nuestro debate. La cuarta pregunta nos dice: desde el entorno a la democracia en 1979, el Ecuador ha vivido varios procesos políticos, unos buenos y otros malos. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor periodo para el que ha pasado el país desde el retorno a la democracia, dentro de la economía, la política y la sociedad? Señor Alex Pinta. Bueno, pues respondiendo a su pregunta, con el retorno de la democracia tenemos a Jaime Roldós Aguilera, que si bien no estuvo el tiempo completo de su periodo, fue uno de los que impulsó el cambio aquí en el Ecuador y habría tenido un buen desempeño de continuar en el mandato, pero creo que uno de los presidentes en los que más obras se ha visto, sin duda puede ser considerado como Rafael Correa, ya que ha impulsado la educación, ha construido carreteras y hospitales que se ven manifestados aquí en la población y en todos lados. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador volviendo a la democracia es Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, señor Alex. Le agradecemos por su intervención y su opinión. Señor Edison, ¿qué opina acerca de esta pregunta? Retomando las palabras de mi compañero Alex Pinta, toma en consideración que el señor presidente saliente Rafael Correa tuvo la iniciativa de Eloy Alfaro, quien impulsó a la educación y al transporte, tomando en cuenta que la remodelación del ferrocarril y innovando nuevas estrategias de educación, así como también incentivando las condiciones habituales a un joven o un niño que no tenía los recursos necesarios para entrar o ingresar a una escuela, permitió que este gobierno lo realice y sea así un buen mandato. Muchas gracias, señor Edison. Bueno, dentro de esta pregunta también tuvimos el mandato del señor Yamil Maguad. ¿Qué es lo que opina, señor Edison, de la economía? Pues dio un cambio rotundo con la dolarización. ¿Qué opina usted? Acerca del presidente Yamil Maguad, fue uno de los presidentes que tomó una decisión de cambiar del sucre a la dolarización. Esto se enfocó también hacia los banqueros, ya que ellos, en el estado de ellos, hubo lo que era el robo de dinero hacia toda la población, con el golpe bancario que hubo entre ellos. Muchas gracias, señor Edison. Y bueno, les invito a que den su opinión sobre la época en la que gobernó Abdalá Bucaram. Bueno, creo que
la época de Abdalá Bucaram es una de las épocas más vergonzosas para el país, puesto que hizo ver al mundo como Ecuador era, se podría decir, como un país decreciente, ya que la imagen pública que mostraba este presidente era de populismo extremo y se podía ver que no estaba apto para gobernar. En mi opinión, pienso que fue uno de los peores mandatarios que ha tenido el país. Muchas gracias, señor Alex, por su importante opinión. Nos dirigimos al señor Stalin Yaceca para la pregunta número 5. Después de conocer que en Argentina gobierna un presidente de derecha como Mauricio Macri, en Chile se acaban de llevar las elecciones presidenciales en donde el conservador Sebastián Piñera fue el ganador en Brasil y se ratificó la sentencia del líder partidario de los trabajadores Ignacio Lula da Silva. En Ecuador también se ha sentenciado al ex vicepresidente de Corriente Socialista Jorge Glass, y en Colombia, México y Paraguay y Brasil se elige presidente este año. ¿Qué piensa usted acerca de la geopolítica latinoamericana? Bueno, pues, contestando a la pregunta de la señorita moderadora, pienso que cada país tiene derecho a elegir quién va a ser su mandatario. No puedo opinar acerca de los otros países, pero si es que sería ese el caso si me preguntara el caso de opinar sobre mi país, quién va a dirigir, pues yo diría que las formas de gobierno que hemos tenido de alguna manera nos han solventado, y claro está que en otras nos ha perjudicado, pero no depende de todo el gobierno, sino depende de cada uno de nosotros reformar esta situación, llevar el conocimiento para poder obtener un mejor gobernante. Y pues pienso que la derecha siempre va a ser una forma de gobierno muy excelente, en mi opinión. Muchas gracias, señor Stalin. ¿Qué opina usted de esta pregunta acerca de la geopolítica latinoamericana, señor Jonathan? ¿Nos puede hablar acerca de su opinión? Bueno, como sabemos, en el Ecuador durante 10 años se prolongó un gobierno, el cual era de izquierda, y durante este tiempo pudimos ver que varios países a nivel latinoamericano igualmente tenían gobiernos de izquierda, pero la tendencia ha ido cambiando con el pasar de estos años. Podemos ver que se han elegido presidentes en México de izquierda, que se mantuvo, en Colombia de derecha. Las tendencias están cambiando, pero hay que tener en cuenta que los electores son los que tienen el poder de elegir qué poder es el mejor, ¿no? En este caso, la ideología de las personas va cambiando, ven que las políticas de izquierda no son las mejores, que los proyectos que se han realizado han defraudado muchas veces a algunos países, por lo cual considero que hay un equilibrio en este tiempo, tanto de izquierda como de derecha. Hay gobiernos que tratan de buscar lo mejor para sus países, pero hay otros que no, que han fallado. Eso va cambiando la mentalidad de las personas. ¿Podría mencionar algunos gobiernos que han fallado en esta lucha? Con todo lo que se ha ido viendo en la actualidad de nuestro país, toda la corrupción que se va desmantelando, se podría decir que Ecuador ha tenido un fallo en ciertas partes del gobierno que ya salió, por lo cual tiene, como todo gobierno, tiene aciertos y tiene fallos, pero en los últimos tiempos se ve y se evidencia que han sido más fallos que aciertos. Excelente participación, señor Jonathan. Le agradecemos por su introducción. Bueno, nos dirigimos a la última pregunta en el debate de hoy. Y para concluir, en el 2000, el Ecuador sorprendió al mundo con la dolarización plena de su economía. Fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda, el sucre.
e introdujo una extranjera, el dólar. Esto bajo la presidencia de Yamil Maguad, quien después de ver cómo la inflación aumentaba considerablemente y la crisis de la economía ecuatoriana se veía venir con el disparo de la cotización del dólar al 67%, decidió que la dolarización era el camino. ¿Qué opina, señor Alex, de la dolarización después de llevar varios años en el país? Bueno, contestando a su pregunta, creo que la dolarización fue una de las etapas más duras que tuvo que atravesar el país, donde muchos ecuatorianos tuvieron que emigrar a otros países viendo la decadencia del país, ya que la dolarización acabó prácticamente con la economía. Pero a mi punto de vista fue una medida necesaria, ya que con la dolarización se pudo regular la economía en el país. Pienso que nosotros como país no estábamos listos para manejar nuestra propia moneda. Pienso que fue una buena decisión de parte del gobierno, aunque una decisión muy tajante y muy dura, pero necesaria en ese entonces. ¿Nos podría dar su opinión acerca de esta pregunta, inquietante pregunta, señor Jonathan? Bueno, al pasar de estos años hemos visto que, y con todo lo que se ha hablado acerca del cambio que tuvimos de nuestra moneda, que defender la dolarización es algo que se debe hacer en estos tiempos, porque la devaluación que se dan de las monedas de otros países y el aumento que tiene el dólar es algo que nos va beneficiando porque tenemos un mayor poder adquisitivo, pero tampoco hay que culpar al valor del dólar por los problemas que tiene el Ecuador, como por ejemplo lo que son las migraciones de otros ciudadanos de otros países al Ecuador, ya que es algo que no es netamente del dólar, deben ser políticas del gobierno que deben regular esto. Pero en fin, el dólar es algo que ha beneficiado al Ecuador. Al principio fue algo muy doloroso, fue difícil para muchas familias, ya que el costo del dólar, del cambio de sucres a dólar fue de 25.000 sucres a $1. Fue algo que devastó a muchas personas porque lo mucho que tenían prácticamente se hizo nada. Entonces, pero con el pasar de los años hemos visto que nos ha beneficiado bastante. Ahora solo queda tener políticas que nos ayuden a mantener el dólar, que nos ayuden a regularlo, tener políticas para el apoyo a las empresas privadas, para que de esta forma el Ecuador se vaya desarrollando. Y en fin, es algo que nos ha beneficiado. Muchas gracias, señor Jonathan. Sin más que decir, les damos las gracias por mirar este video y por la opinión que nosotros como jóvenes les brindamos. Es muy interesante hablar sobre política y queremos dejar muy en claro lo que nosotros opinamos. Muchas gracias.